cadena. ¿Cuánto tiempo estuviste para hacer esto, Nelly? ¿Todo esto?
31 años, toda mi vida. ¿Todas estas cosas son hechas por durante toda tu vida? Algunas, ¿qué voy a decir? Algunos ejemplos de mis primeros años acá, que tengo uno ahí que presenté en el salón municipal. Sí, que son las frutas estas. O sea que es una retrospectiva esto, es una... se puede decir algo así, que refleja de todo por lo que lo has menos hecho en mis tu vida de artista y artesano. Mis 30 años en Uruguay. ¿Esto lo hiciste todo acá en Uruguay? Sí, lo que yo vine con esto realmente, con este conocimiento, hacer estas botas de fieltro, que es una tradición en el norte de Suiza, donde yo nací. Entonces yo vine con este conocimiento. ¿Y qué más sabía yo de Uruguay? Que había 25 millones de ovejas. La combinación ahí, y acá ves algo de lo que salió de eso. De esas ovejas. Sí. Y como yo desde el principio no sabía español ni nada, pero había como un movimiento textil por Arostegui y por mucha gente en todo Uruguay que trabajó con textil. Entonces yo me presenté a un encuentro nacional de textil en el Salón Subte, 87, lo anoté ahí, 87. Entonces, y esto era un bols azul, que no era ese especialmente, porque la polilla lo comió. Pero yo hice otro, pero las frutas, algunas de estas frutas son de este tiempo. ¿Y cómo pensaste la muestra así? ¿Simplemente agarraste todo lo que habías hecho en tu vida y lo fuiste ordenando? ¿O hay otras ideas que me parecen geniales? No, es como... Sí, como hice la muestra primero en el Bastión de Carmen, en Colonia, en mayo. Y ahí fuimos con Clavelli, Carlos Clavelli me ayudó, así hicimos el montaje con él. Entonces fuimos ahí, y tú sabes que es un techo enorme, como 18 metros por 5 metros por 2, y un desnivel. Pero igual tenía ciertas partes así. Y ahí empezamos a tirar ideas, cómo vamos a hacerle una y la otra. Ay, ¿qué hacemos con los sombreros? Y yo me acordé una vez, yo vivía en Barrio Sur toda mi vida, casi en Uruguay. Entonces, ¿qué pensé yo ahí? Mis primeros años, el 24 de junio, cuando era el homenaje a Carlos Gardel, y Plaza Gardel está en pleno Barrio Sur, cuando yo pasé por ahí, había poesías tiradas ahí, arriba la estatua de él, o allá abajo flores, y yo me quedé ahí mucho mirando, aprendiendo algo de español, y me fascinó eso. Entonces yo pensé, ay, ¿cómo sería hacer una instalación con todo un techo de sombreros acá, de Gardel? Pensé yo flotando en él. Eso quedó en mi cabeza. Y esto es una combinación de ideas de Clavelli, y entonces hicimos así como un desnivel así, y pensábamos que todo iba a flotar. Y ahí ordenamos las cosas. Hoy también tendrías ganas de hacer esa idea, de llevarla a cabo en la Plaza Gardel. Sí, pero no sé de dónde lo cuelgo. Bueno, igual no la pensaste todavía. ¿Cómo hacer? No tiene solución. Y ahí en el Bastión de Carmen era como 6 metros por arriba, pusimos un montón de lingas ahí, y después miles de sombreros, panzas por abajo. Y ahí lo ordenamos así, también así, los sombreros, los chales, chalinas, y las expresiones que yo con el tiempo he tenido haciendo... Vamos a marcar de estos 30 años más o menos a qué corresponde cada grupo expositivo. ¿Te acordás o no? Y sí, acá tenés esto, en el principio es esto. Estos son los 2 puntos de vista. Con lo que yo vine a los 25, encontrarme con los 25 millones de ovejas, mucho material. Y esto es lo primero que yo presenté. Ahí está. Y después, bueno, vino y todo después el tema yo hice, sí, pero también yo hice muchas ovejas de distintos tipos. Claro. Y acá hicimos como un turbolino de ¿Y esto ovejas. lo hicieron, estas ovejas tienen 30 años también? ¿O 25 años? No.
¿Cuántos tienen? No sé decir. Pero eso no importa menos, me parece. No, yo quería saber. No lo he hecho, no. O haces... No, yo hice. O hiciste durante los 30 años hiciste muchas ovejas. ¿Nunca dejaste de hacer ovejas? ¿O sí? ¿Cuál fue la última que hiciste? Yo hice algunos chiquititos. Pero el asunto con este turbolino así, que algunos no tienen orejas, no tienen cabeza, es porque 85 había estas 25 millones de ovejas. Hoy en día ni llegan a 6 millones de ovejas. Entonces algo pasó durante estos 30 años. Bastante. Sí, perdimos la carrera. Bastante cambios. No se pudo competir con los grandes productores. No parecía que hacer un turbolino así con cuerpos y con cabezas así, medio cortados así. Pero cada uno lo siente como lo siente. A mí esto me da sueño porque pienso de que es un sueño de ver ovejitas volando así y ese es para abrigarse y aquello es para tirarse, apoyar la cabeza. Sí, esto no es un cuero. Si tú pensás que esto es un cuero, no es un cuero. Es falsa oveja esta, porque no es un cuero, lo amasé yo todo. Ah, no es tejido. Bueno, después, claro, la técnica, qué divino. Sí, el fieltro no es un tejido, es un no tejido. No, es no tejido, pero es una maravilla, ¿eh? Qué divino. ¿Entendés? Acá lo usé solamente el vellón, directo. Esquileando la oveja, la fibra se llama vellón. Vellón. Si yo lo uso lavado y cardado, entonces se llama tops. ¿Coc? Tops. Top. T-U-P-S, tops. ¿Viste? Pero lo que se ve acá es el rizo. Tú ves el rizo, la ondulación de las fibras. Muy bien. Precioso. ¿Y por qué le cortaste la cabeza al armadillo aquel? Eso tiene que ver con un poquito que es un animal que está en extinción. Sí, no sé si está en extinción o está protegido. Es un animal protegido, me parece. Y entonces así piden a la gente que no lo van a cazar, uno al otro, y lo cazan y lo comen igual. ¿Y cómo pueden cazar y matar a un animal tan tierno como una bolita? No lo puedo entender yo. Es divina. Y también, no porque la cabeza está aparte, pero también un poquito pienso en Lassie Duarte, que yo hice algún trabajo con ella para Estancia Vic, pero todo lo que tenía ella con el campo, lo genial con los traperos se llamaban, ¿no? Los traperos, sí. Eso divino. Es divino, sí, verdaderamente. Y yo hice material para ella, ambientar un cuarto en Estancia Vic. Entonces ella hizo un tipo de traperas con los fieltros. Lo que yo sabía también de que hacías haces prendas de vestir, así, como sí, que... Lo que yo realmente empecé a hacer, que yo pienso que es una de mis mejores cosas que he hecho, son estos cuadrados que yo digo que es un chal. Eso también puede ser un tapiz. Son medio transparentes. Y alguien me dijo que esto es como las alfombras en Suecia que nosotros usamos de ropa usada, que reusamos la ropa y cortamos tiras largas y tejimos trosmata. Todo el mundo tiene trosmata. Es retazos. Sí. Una manta de retazos. Sí. Ahí está. Y son divinos. Hay muchísimos. En Suecia todos tienen. No es un patchwork. Lo haces en telar. Lo haces una estira, lo cortas en una estira larga. Por ejemplo, si es un pantalón, entonces lo cortas así y vos tenés una estira larga. Y después lo pones y lo tejes en el telar. Y esta es una artesanía tradicional. Y casi siempre es rayado. Yo quería llegar a eso. Casi siempre es rayado.
Entonces se nota, me gusta la raya, siempre me gusta la raya. Entonces se nota que las rayas estas de la tradición nuestra de hacer las alfombras y capaz otras telas para muebles y todo eso, quedó en mi ADN de una u otra manera. Y claro, yo lo transporté a fieltro así sin pensarlo. Esto es una obra que hice yo, que no tiene nada que ver con ningún sombrero más que este mismo. Y yo lo hice para un concurso en un museo en Francia, el Museo du Chapeau, que está en el sur de Francia. Mirá. Y yo lo mandé por ahí. Me inspiré primero de un tambor de un chamán de Laponia. ¿De un tambor? Sí, porque el tambor boom, boom, tiene más o menos esta forma y también algunas figuras. Ajá. Y acá me atreví a poner el sol de medianoche. Yo qué sé, yo estoy sola con mis pensamientos, yo hago lo que me ocurre. Pues estás obedeciendo órdenes adentro de tu cabeza. Sí, muchas mezclas, por ejemplo, acá puse totalmente de más. Acá tengo algunos pedazos de vidrio que yo me encontré en la Rambla Sur. En la Rambla Sur, esmerilado por las olas. Sí. Alguien que tomó cerveza ahí lo tiró, la botella. Y se quedó ahí. Y después se formó estas piezas esmeriladas que a mí me encantaron. Bastante tiempo después. Y lo puse acá. Esto es... Bueno, pero la historia de este sombrero es que yo lo presenté ahí a este concurso. ¿En dónde era? ¿En? Museo du Chapeau. En Francia, en París. Chachel-sur-Léon, en el sur de Francia. Mirá. O sea, que vascos. Y me aceptaron. Por supuesto. Seleccionaron el sombrero. Estaba ahí toda una temporada de verano expuesto. Y después me llegó una carta escrita por era antes de los mails y todo eso, ¿no? Entonces preguntaron si el sombrero podía viajar a París para estar expuesto ahí. Y yo contesté que sí, y viajó, y después volvió. Entonces es un sombrero con historia. Y un sombrero viajado. Sí, y lo presenté una vez en un festival de fieltro en Noruega, donde yo participé y gané, el sombrero ganó el primer premio por ser el sombrero más elegante del todo el festival. Entonces es un sombrero especial. Bueno, sí te voy a decir algo también. Mira, acá tenés también un signo uruguayo, que me gusta las semillas, todo. Estas son las semillas de eucalipto. Que junto del Parque Rodó, especialmente el Parque Rodó. Y también estas cosas acá, estos diseños, las vacas y las ovejas que hice junto con Carlos Clavelli. Era en 1999, ganamos premios con estos diseños. Y lo seguimos vendiendo algo a manos del Uruguay. Sí, esto es una técnica linda, realmente. No se ve muy bien ahí, así. No, pero... Esto es, ¿qué vamos a decir? Es como una monocopia de hojas de eucaliptos. Bueno, a mí me encanta la impresión, por eso. Sí, esto se puede hacer arriba papel, arriba lana. En este caso se prepara la lana especialmente y se preparan las hojas y después se juntan las dos, se hace un rollo, hay que hervir el rollo y yo lo dejo varios días en la azotea, así que toma sol, aire, lo pongo un poco de agua encima, el uno, el otro y espero hasta que llegue el momento a abrir, entonces ahí veo qué realmente pasó, qué resultado tiene. Entonces, por eso digo que es como una monocopia que nunca queda igual. Bueno, la imagen se impresiona en
las fibras, el paño. Sí, claro. Y yo saco las hojas, después se queda como... Sí, sí, la imagen. Transporta, se transporta es mágica. Ciertos... no sé... ¿Qué será la...? Ciertos colores y la clorofila imprime, la clorofila imprime. Y sí, entra a las fibras de lana, pero las fibras de lana tienen que estar preparadas para eso también. Por eso hay que prepararlas. Se llama morder. Morder. Hay que morder la lana antes. Y es una preparación química, realmente. Ajá. Ah, morder quiere decir que la sometes a ácidos y cosas. Está genial. Sí, está. No sé a dónde ponerlo, sí. No sé a dónde ponerlos, diciendo que sí. Esto es un vestido de novia. Es inspiración de poncho, de un poncho. Como te dije, tengo influencias de Uruguay. Esto hice en 97. Esto ¿Es hace del 97? Años. Sí, esto es una ruana para la madrina. Entonces la ruana también es una prenda de acá. Es como un poncho, pero está abierta adelante. Y yo presenté esto a una bienal en el Subte también, que creo que era 97. Ajá. Cuando lo digo es como, no sé si era 97. Ajá. Pero por ahí. Fantástico. ¿Esto lo usó una madrina, una novia? No, en mi cabeza lo hice yo. Pero podría suceder. Sí, que una madrina. No, después lo he usado en desfiles así. Ajá.